Hola, soy Emilio, me estoy preparando para ser diácono y voy a comentar el Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy, Jesús nos habla del reino de los cielos y nos habla en parábolas. El reino de Dios se parece a un grano de mostaza, un grano de mostaza que es la más pequeña de todas las semillas y que un hombre sembró en su campo y cuando creció, pues dio lugar a un arbusto que es mayor que todas las hortalizas y que en él pueden hacer nido las aves del cielo. También nos dice que el reino de Dios se parece a un poquito de levadura que una mujer amasa en una gran cantidad de harina y la deja fermentar y acaba fermentando a toda la masa. Pues estas dos enseñanzas son la palabra del Señor para hoy. Eh, El Señor nos habla espiritualmente, está hablando a sus más cercanos y les está explicando el reino de Dios. Y está explicando que no esperen cosas grandes, que esperen cosas grandes de lo pequeño. Es decir, que no quieran ver cosas grandes al principio, sino que lo pequeño se va a convertir en algo grande. Esto es una enseñanza espiritual que sirve para muchísimas cosas desde lo más amplio, desde hablar de la iglesia, de hablar del reino de Dios en sentido amplio, a la predicación, a la vida de cada día. Y lo vamos a ver en los tres aspectos. El reino de Dios se parece a un grano de mostaza. Por cierto, la mostaza es una semilla pequeñísima. Si la tuviera aquí en mi dedo sería como un puntito de 1 milímetro, una cosa así, una bolita amarilla de un par de milímetros como mucho. Bueno, pues esa pequeña semilla, eso en realidad fue la labor de Cristo. Sus 3 años de predicación parecía algo muy pequeño, de hecho, pues parecía que iba a ser tan pequeño, pues que los romanos iban a acabar con ello, los judíos, y adiós muy buenas. Es decir, un carpintero de Nazaret que sí que da una predicación muy sabia, con una serie de discípulos que además ninguno era un gran erudito, ni una persona principal de su tiempo, que lo matan en una cruz y que al final los santos padres de la Iglesia hablan de la pequeñez de la semilla del Evangelio, que es que parece una tontería, parece pues un hombre que decimos que es Dios, algo que parece increíble, que ha muerto en una cruz por nosotros. Es decir, ellos desde el principio reconocían que eso era algo que parecía increíble, ¿no? De hecho, San Pablo pues habla de que eso es necedad para los gentiles, es decir, que parece algo absurdo, una historia absurda, necia, y que para los judíos era un escándalo, es decir, de decir que el Mesías esperado es Dios, Dios mismo que ha bajado a la tierra, y el Hijo de Dios, y que se ha dejado matar en una cruz, en fin, y luego decir que ha resucitado, eso parecía increíble, ¿no? La más pequeña de todas las semillas, y sin embargo de ahí ha germinado la iglesia. La iglesia, pues fijaos, toda nuestra cultura, eh, todo el desarrollo de gran parte de los pueblos de Europa y luego también de América, etcétera, está basado en el cristianismo. Pero lo importante no es eso. Lo importante es el reino de Dios. Lo importante es la atención que hemos prestado, que habéis prestado los que habéis escuchado la palabra de verdad y que estáis en el reino de Dios y que estamos en todos los continentes, ¿no? Pues eso a partir de un principio tan pequeño y que parecía ridículo, ¿no? Y estamos en el año 2000, hemos pasado el año 2000 y ahí seguimos, ¿no? O sea, en sentido amplio podemos entenderlo así. En otro sentido, la predicación. La predicación muchas veces, pues hay quien diría que la iglesia tendría que hacer una predicación como más a lo grande, como más, con más medios, etcétera, etcétera. Bueno, sí, a ver, no digo que no, todo es bueno, ¿no? Y muchas veces, pues, algo como una película, pues mirar La Pasión de Mel Gibson u otras cosas, algo
que para nuestro mundo es grande, pues es muy importante. Pero la predicación en lo pequeño, en el uno a uno, en hablar del Evangelio como estamos haciendo ahora, ¿no? Y nunca se sabe. Es decir, eso ha dado fruto siempre. Y ha dado fruto en el corazón de quien está preparado para escuchar porque el Espíritu Santo le ha preparado. Y parece increíble cómo a veces Mm, es decir, a veces una pequeña palabra, algo que tú no te imaginas, puedes estar hablando toda la vida, pero a una persona le llega una palabra y eso le hace removerse interiormente, encuentra lo que necesitaba y ve la verdad y la coge en su seno por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en la evangelización decimos que no hay tarea pequeña, no hay tarea pequeña. Un encargo de hacer algo que parece pequeño, que parece que nadie lo querría hacer, que parece que va a llegar a muy poca gente. Eso es algo grande, es algo importante, porque nunca se sabe dónde está el fruto. El fruto lo da Dios, y el fruto lo da Dios muchas veces en las cosas pequeñas y en las cosas que uno ni se imaginaría. A veces se entera uno a toro pasado de cosas que ha suscitado una palabra o cosas que ha suscitado lo que sea y es impresionante, ¿no? Es decir, yo conozco amigos míos que se han convertido por una cosa que oyeron un día. Y la persona que dijo esa cosa, pues probablemente ni se imagina la influencia que tuvo en esa persona, ¿no? Bueno, pues otra aplicación. Y luego en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria, pues nos habla también de la importancia de lo pequeño, porque está muy bien hacer grandes planes también, como decíamos con la iglesia, pero lo pequeño es fundamental. Es decir, eh, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, dice Jesús. Pero es que además en lo poco muchas veces se ve el amor que una persona tiene a otra, o la otra persona es capaz de percibir el amor que le tiene esta persona que está haciendo eso pequeño. O lo pequeño, repetido muchas veces, pues se convierte en algo grande, ¿no? En fin. En el fondo, el reino de Dios, nos dice Jesús, es como ese grano de mostaza que si lo vemos es pequeñísimo, pero, amigo, tiene una fuerza interna que parece que lo vas a tirar y se va a quedar ahí, pegado al suelo y que no va a hacer nada. Y esa fuerza interna que tiene le lleva lejos, le lleva a hacer cosas importantes, ¿no? Porque tiene dentro la fuerza del Espíritu Santo. Así que si otros minusvaloran el reino de Dios, nosotros no. Nosotros sabemos que en lo pequeño el Señor hace crecer cosas grandes. Bueno, pues le pedimos al Señor, por mediación de su Madre María, que haga crecer en nosotros cosas grandes, haga crecer en nosotros el reino de Dios y nosotros colaboremos y lo veamos. Amén.